Jorge, ¿podría hablar sobre la AFP? Onda, ¿cómo funcionan? Tengo un stream de eso. Parece un meme esta weá, pero tengo un stream hablando de eso. Pero para entender así como en simple, se propuso por José Piñera en los 80 el cambiar de un nuevo sistema de pensiones, de AFP. Antiguamente existía el pilar solidario, en que la gente se jubilaba y había una aportación a un pilar contributivo. Eso se terminó y era, no me acuerdo si era, no me acuerdo quién lo solventaba, no me acuerdo quién estaba a cargo de ese antiguo sistema de pensiones, pero ahora el nuevo está a cargo de la administradora de fondos previsionales, que son las AFP. Fue un plan que implementó José Piñera como en doble sentido. Una, para mejorar las pensiones de la gente, supuestamente. Y segunda, para generar grandes capitales de inversión, grandes fondos de capital. Entonces, ¿cuál era la idea de esto? Era la idea de que la gente pusiera toda su plata en un fondo privado, es decir, fondos de AFP, y estas AFP tomaran el dinero y las invirtieran y hicieran crecer el dinero a través de inversiones o lo que sea que hagan para poder hacer. El tema es que eso funcionó en un primer tiempo, pero para poder ser viable ese sistema requerían tener rentabilidades del orden del 12 a 15% anual. Y eso se proyectaba en razón de la cantidad de capital financiero que iban a meter en acciones, proyectos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Llega una empresa grande y quiere, no sé, hacer un mall, un gigante. Y esto es un ejemplo nomás, ya no se me vaya a echar nadie, es un ejemplo. Llega una empresa y quiere hacer un mall gigante y dice como, ok, necesito financiamiento. Ok, yo le presto plata y llegan a los fondos de la AFP, dice yo te presto X cantidad de millones para hacer tu mall, pero tú me devuelves esta cantidad de plata. Ya, ok, lo hace y efectivamente sacan eso, hacen el mall y con esa plata devuelven a los fondos de AFP o pagan. Se hacen distintas inversiones en distintos lugares. Hoy en día esto está muy regulado respecto a los donde se pueden colocar los fondos de pensión. La verdad es que las administradoras de fondos de pensiones son efectivamente quienes mejor administran la plata. O sea, eso es un hecho. Es un hecho de que las administradoras de fondos de pensión efectivamente administran bien la plata, ¿cachai? No generan, porque de hecho de la que esa plata no ha desaparecido por más que los fondos de pensión han perdido, han perdido un montón de cosas. Pero también va en cómo se planifican las rentas, se invierte en el extranjero, se colocan fondos en pozos de 5 años. Hay muchas formas en las que esa plata se mueve y las AFP hacen buena labor en eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que matemáticamente no da, weón. Matemáticamente, si tú sumáis la cantidad de aporte que hace el trabajador, no da. Porque la plata no es suficiente. Y porque después de los 90, el crecimiento económico que llegamos incluso, no tengo el libro acá, pero hablaban del orden del 21-27% de crecimiento en un año. Tuvimos un año en los 90 en donde se creció así exorbitantemente. En los 80 igual, porque había mucha plata circulando, entonces había mucho que hacer, la economía creció. Pero llegamos a un punto en donde el 2000 al 2010 se empieza a estancar y ya del 2010 al 2020 se empieza a quedar en el orden del 4 o 5%. Entonces las pensiones crecen en razón de cómo le va a la economía del Estado. Y en este momento la economía estatal está creciendo en orden del 4 o 5%, o el crecimiento proyectado para el próximo año creo que es de 4 o 5% como el más optimista. Eso es súper poco en comparación a los índices de crecimiento que tendríamos antes. Chile el problema que tiene es que no estamos creciendo, no estamos generando riqueza, y generalmente lo que se hace a nivel económico en Chile es como jugar en todos los bandos para ver qué genera plata. El problema es que los fondos de pensión están muy ligados a eso. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se quiere hacer para que los fondos de pensión mejoren? Usar el sistema OCDE o la recomendación de la OCDE, que tiene que ver con lo siguiente. Hoy en día es solamente el trabajador quien aporta a su fondo de pensión, solamente el trabajador. Y el Estado aporta siempre que el trabajador no pueda aportar. Si ya existe el 50% de las pensiones, las cuales son subsidiadas por el Estado, y si el Estado mejor coloca esa plata 20 años antes, en vez de 20 años después, para que por lo menos esos 20 años antes genere plata, esa es la idea al menos, porque tenemos un sistema de pensiones que tiene que ser solventado casi en un 50% o un poco más del 50% por el Estado. Y además se establece este sistema óptico, además de tener un aporte del trabajador o de el Estado, además el empleador debe aportar. Debe aportar. ¿Para qué? Para tener un redondito del orden de 25-30% del sueldo de la persona se vaya a este fondo de pensión. Eso hace que haya más circulante y esa plata puede generar la rentabilidad, más rentabilidad porque es más plata, y le podéis dar a la gente, una pensión digna. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los trabajadores independientes todavía quedan fuera, po, weón.
quedan fuera los trabajadores informales, quedan fuera las dueñas de casa, quedan toda la gente que no trabaja en un trabajo establecido, con un sueldo, con una remuneración, con cotizaciones, con todo. Entonces, es un temazo como mejorar las pensiones, pero más o menos funciona así. Tú pones tu plata, la AFP hace inversiones y después te devuelve la plata. En teoría te devuelve la plata. El problema que hay ahora es que hay muchas modalidades para jubilarte, principalmente en donde parece ser como a la suerte, como rentas vitalicias o como distintas fórmulas en las cuales tú puedes elegir ganar más, pero si te mueres, ahí quedaste. No hay plata. Es una apuesta. Es una apuesta que se hace con la vida de las personas. Entonces mucha gente elige de repente eso. Creo yo que hay formas más eficientes de jubilarse, creo yo. Pero, eso. Quedan fuera todo trabajo informal los streamers Super F. En general, mucha gente trabaja independiente. Así que bueno.